En este vídeo vamos a hablar de los bienes y servicios y de su clasificación. Para ello comenzaremos hablando de lo que son los bienes y servicios. Los bienes y servicios es todo aquello que nos permite satisfacer nuestras necesidades, entendiendo por necesidad la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Por lo tanto, un bien y servicio es aquello que va a satisfacer esa carencia. Por ejemplo, si tenemos necesidad de comer, un bien o servicio que puede cubrirla puede ser pues cualquier alimento, por ejemplo una pizza o una manzana o un donus o un solomillo. La necesidad es lo que me falta, en este caso me faltan alimentos, me falta comer, y los bienes o servicios es todo aquello que hace que yo cubra esa necesidad. En segundo lugar, vamos a ver en qué se diferencia un bien y un servicio. Para ello nos apoyaremos en una tabla. En el lado izquierdo colocaremos las características del bien y en el lado derecho colocaremos las características del servicio. Para empezar diremos que un bien es algo material, es decir, es algo que se puede tocar, es algo que tiene presencia física, por lo tanto lo podemos cambiar de sitio, lo podemos mover, se lo podemos dar a alguien. Sin embargo, un servicio es un intangible, es decir, no tiene forma física, no se puede tocar, no es algo material. Un ejemplo de algo material, por ejemplo, podría ser una mesa, y un ejemplo de algo intangible, por ejemplo, podría ser el conocimiento. Otra característica que define a los bienes es que son productos y por lo tanto o provienen de la naturaleza o son fabricados y además se puede transferir la propiedad. Sin embargo, los servicios son actividades que son prestadas por personas y por lo tanto no hay un intercambio físico. Un ejemplo de producto puede ser la mesa que antes hemos hablado, donde la mesa es fabricada porque tiene materiales y por lo tanto se fabrica y se puede transferir la propiedad, es decir, se puede vender o se puede regalar. Sin embargo, como actividad podemos poner como ejemplo un servicio educativo. Este servicio educativo lo están prestando las personas y por lo tanto no hay un intercambio físico, sino que lo que se intercambia es un intangible que es el conocimiento. Por último, vamos a ver cómo se clasifican los bienes y servicios. Lo vamos a hacer atendiendo a diferentes criterios. El primer criterio es atendiendo a su escasez. Podemos distinguir entre bienes o servicios libres, que son aquellos que existen en cantidad suficiente como para satisfacer las necesidades de todo el mundo, es decir, no son limitados, como por ejemplo puede ser la luz solar, o podemos hablar de bienes económicos, que son limitados y por lo tanto no existe cantidad suficiente para satisfacer a todo el mundo. Prácticamente son todos los bienes que conocemos, pues un jersey, una mesa, pero también podría ser pues un cuadro que es muy escaso y por lo tanto se va a pagar un gran valor por él, como puede ser la Gioconda. El siguiente criterio que vamos a utilizar es según su grado de transformación. Según su grado de transformación podemos distinguir entre bienes intermedios que aún tienen que sufrir transformaciones para satisfacer las necesidades para las que fueron creados, por ejemplo, un ovillo de lana, que para poder satisfacer la necesidad de abrigarse, pues se tiene que tejer, o pueden ser bienes finales, los cuales están listos para ser utilizados o consumidos. Por ejemplo, pues con el ovillo de lana, la bufanda que hemos terminado y que está listo para consumir o para utilizar. El ovillo de lana también podría ser un bien final, porque ya está listo para la venta, pero normalmente el ovillo de lana está sin acabar y se utiliza pues para poder hacer una bufanda. Pero por ejemplo, un ejemplo más claro de bien intermedio podría ser pues una camisa sin mangas que hay que ponerle las mangas para poder acabarlas. El siguiente criterio en el que vamos a dividir los bienes o servicios son según su acceso. Según su acceso podemos hablar de bienes públicos cuando no se puede excluir a nadie de la utilización del bien. Por ejemplo, el caso de un faro. Una vez que un faro está funcionando, no se puede excluir a nadie de ver su luz. Y podemos hablar de bienes privados cuando se puede excluir a las personas de su utilización. Como por ejemplo,
todos los bienes por los que hay que pagar un precio. Aquí tenemos en la imagen la bufanda o el café, que para poder adquirir la propiedad se ha pagado un precio, y al pagar un precio se excluye a las demás personas de poder utilizar esta bufanda o de poder utilizar este café. Y por último, vamos a clasificar los bienes y servicios según su función. Según su función, vamos a poder distinguir entre bienes de capital, que son los que no satisfacen directamente las necesidades humanas y que son necesarios para la producción, como puede ser un camión, es decir, una empresa necesita un camión para poder distribuir sus productos y que lleguen al consumidor final, pero sin embargo, un camión por sí solo no satisface las necesidades humanas. Aquí estarían pues toda la maquinaria o todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o la prestación de un servicio. Y por otro lado, hablamos de bienes o servicios de consumo cuando satisfacen directamente las necesidades humanas. Por ejemplo, tenemos la bufanda, que satisface la necesidad de abrigarse, o tenemos el café, que satisface la necesidad, por ejemplo, de despejarse. Por último, vamos a ver un esquema que resume el tema. Tenemos que los bienes o servicios satisfacen necesidades y que se pueden dividir según su escasez en libres y económicos, según el grado de transformación en intermedio o en finales, según el acceso en públicos o privados y según su función en bienes de consumo o bienes de capital.